visto los iónicos. Profesor, este tema ya lo hicimos. Sí, correcto, sí, correcto. Vamos así como que un repaso así rapidito nomás. Covalente y metálico. Luego hemos tratado de la geometría molecular. En la geometría molecular, mediante ciertos conceptos como la hibridización, también como la polaridad, llegábamos a presentar las estructuras de la molécula, ¿no? Si eran lineales, si eran angulares, si se ordenaban en un tetraedro, una pirámide, etc. Y todo ello tiene mucho que ver con los electrones de valencia. Cómo los electrones se iban distribuyendo en torno al átomo para unirlos a otros átomos. Y todo eso es aplicando la teoría de Lewis, la unión de átomos para formar las moléculas. ¿De acuerdo? Entonces, ahí, repito, hemos comentado sobre la polaridad, la geometría molecular, la hibridización. Seguimos avanzando en estos temas de unión de átomos y ahora llegamos a las fuerzas intermoleculares. Dice fuerzas intermoleculares, fuerzas de atracción entre moléculas. Así como hay fuerza de atracción entre átomos, también lo hay entre moléculas. Entre átomos fue una tarea hecha o realizada por Lewis. Nos dio informaciones, luego de sus pruebas experimentales, diseñó modelos, punto electrón, diseñó la geometría molecular, etc. Ahora las fuerzas intermoleculares. Entonces, muchos hombres de ciencia también se preguntaban, si hay fuerza de atracción entre átomos, también debe haber fuerza de atracción entre moléculas. Si la fuerza de atracción entre átomos lo estudió Lewis, la fuerza fuerza entre moléculas inicialmente fue estudiada por Van der Waals. De ahí que en un principio le llamaron fuerzas de Van der Waals. Van der Waals, un químico de origen belga, propuso unos lineamientos básicos para que luego otros químicos como Wilhelm Kiesel, Fritz London y otros más ya empiecen a plantear con más detalle las interacciones moleculares. Entonces, chicos, primer punto, quiero que quede bien claro en esto. Así como hay fuerza de atracción entre átomos, hay fuerza de atracción entre moléculas. ¿De acuerdo? A la fuerza de atracción entre átomos puede ser un simple, un doble, un triple. A la fuerza de unión o atracción entre moléculas se les va a denominar dipolo-dipolo, London, fuerza de London, y puente de hidrógeno. Así. ¿Ya? ¿Algo más? A ver. Si entre los átomos se unen mediante los electrones de valencia para unir moléculas, ¿qué necesitamos? Una molécula A con otra molécula B, ¿cómo se van a unir? ¿Cómo va a generar esa fuerza de atracción? ¿Cómo será su gráfica o alguna representación? Esto entonces se desarrolla en este capítulo. ¿Ya?
Entonces, segundo punto, lo indico nuevamente. Para unir átomos, electrones de valencia. Para unir moléculas, ¿qué herramienta necesito? Eso lo vamos a estudiar, vamos a conocer, vamos a comentar aquí. ¿Ya? Bien, entonces, fuerzas intermoleculares. Bien, entonces presentamos una previa. Dice, es importante recordar y tener en cuenta lo siguiente. Moléculas polares y moléculas apolares. ¿Cuándo se dice que una molécula es polar? Cuando el átomo central tiene pares solitarios, cuando su geometría molecular puede ser angular, piramidal. Si son moléculas del mismo elemento, tienen que ser, perdón, si son diatómicos de elementos diferentes, heteronuclear diferentes. Cuando el átomo central no tiene pares solitarios, pero está unido a átomos de elementos diferentes. Y se ha generado, muchachos, a esto se conoce como un dipolo. Dipolo. Las moléculas polares, por muy pequeñas o grandes que sean, toda molécula polar genera un dipolo. Y ese dipolo se llama un dipolo permanente. ¿Ya? Dipolo permanente. Entonces, voy a indicar lo siguiente. Para una molécula del tipo apolar, no tiene polaridad, no tiene carga. Cuando el átomo central no tiene pares solitarios y está unido a átomos del mismo elemento. Su geometría molecular puede ser lineal, trigonal planar, puede ser un tetraedro. Y si es diatómico, es del mismo elemento. Las moléculas apolares son todos los hidrocarburos. Y también los gases nobles, el neón, el criptón, el luz. Entonces, chicos, para poder conocer, estudiar y luego practicar las fuerzas intermoleculares, nos dice, es importante la polaridad de la molécula. Nuestra tarea entonces consiste primero en identificar si la molécula es polar o apolar. O recordarlo, ¿no? Porque hay unas moléculas que son comunes, como el agua, por ejemplo, los ácidos nítricos. El gas carbónico es apolar. El amoníaco, polar, ¿no? Algunas moléculas que son comunes o que se han ido presentando a lo largo del capítulo enlace químico, tanto en el covalente como en la geometría molecular. Entonces, repito por favor, recordar entonces cómo identificar a una molécula polar y una molécula apolar.
Las moléculas polares, repito, van a generar un dipolo, ¿ya? Un dipolo. Un lado positivo y el otro lado negativo. Esto le llaman parcialmente positivo, parcialmente negativo. Así se le denomina. Pero en general, dos extremos. Extremo negativo y otro extremo positivo, un dipolo. ¿Ya? Un dipolo. La polaridad de una molécula poliatómica está determinada tanto por la polaridad de sus enlaces, así como por su geometría molecular. Por ejemplo, aquí presentamos a dos moléculas apolares, el gas carbónico y el cloruro de boro. En el gas carbónico, si queremos presentarlo mediante algún tipo de fuerza, el oxígeno jala electrones para su lado, tanto en la derecha como en la izquierda. Y al final esto se cancela, se anula. La molécula apolar, entonces, no tiene cargas, no tiene polaridad, no tiene un extremo positivo ni negativo, nada. Dice, la polaridad de una molécula de varios átomos está determinada por la polaridad de sus enlaces, así como por su geometría molecular. Si es lineal, apolar. Átomos que se unen con respecto a uno central, claro, y son iguales, oxígeno, oxígeno. Esta segunda molécula también es apolar, ¿no? Boro con los cloros. Simetría. No hay cargas en la resultante final de la molécula, no hay cargas ni positivas ni negativas, resulta cero. Moléculas simétricas apolares. Y aquí presento a dos moléculas asimétricas polares. Hidrógeno, carbono, nitrógeno y el agua. Entonces, estas dos moléculas van a tener una polaridad que se va a manifestar a los extremos. Uno positivo y el otro negativo, llamado un dipolo. Repito entonces, la polaridad de una molécula está determinada por su geometría molecular, ¿no? Recuerdan entonces esto de la clase anterior, ¿eh? Y nuevamente insisto, profesor, estamos estudiando fuerzas intermoleculares, correcto, no hay problema. ¿Cuál es la herramienta fundamental? La polaridad de la molécula. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Me dejo entender entonces, eh? Nuestra tarea entonces es recordar bien la polaridad, si una molécula es polar o apolar. Bueno, aquí presentamos algunas moléculas también realmente apolares. Fíjate, una geometría trigonal, lineal. Un hidrocarburo, todos los hidrocarburos son apolares. El oxígeno también, apolar. Las moléculas polares como el agua, NH3, el amoníaco, el central tiene pares no enlazantes. Una molécula llamada el ácido carbónico, polares. Moléculas polares. Entonces todos ellos formarán un dipolo. Y se les representa por un extremo positivo y otro extremo negativo, ¿no? Bien. Entonces, ahora pasamos a mostrar las fuerzas intermoleculares. Una vez que hemos ya, de alguna manera, recordando el tipo de molécula, entonces
listos a mostrar las fuerzas intermoleculares. Son fuerzas de naturaleza eléctrica que se dan entre moléculas del mismo tipo o diferentes. Se manifiestan con mayor intensidad, esta fuerza intermolecular, en los estados sólidos y líquidos. Se denominan estados condensados. En los gases muy poco, muy livianito, muy ligero. Y estas fuerzas intermoleculares, dice, justifican las propiedades físicas de las sustancias. Justifican sus propiedades físicas. Como por ejemplo, el punto de ebullición, el punto de fusión. ¿Cómo justificar que el agua hierve a 100 grados? El alcohol, 78 grados. Y así, todo esto con sus fuerzas intermoleculares, dicen. Las fuerzas intermoleculares nos permiten predecir propiedades físicas si se disuelve en agua, la densidad, la viscosidad, la temperatura de ebullición. De ahí resalta entonces también la importancia de estudiar, ¿no?, a estos tipos de interacciones, ¿no? Chicos, entonces repito, por favor. Fuerza de naturaleza eléctrica. Hay cargas de por medio que se van a dar entre moléculas del mismo tipo o también diferentes. Entre moléculas. A ver, una idea general, ¿ya? Atentos, por favor. Si me dejo entender, ¿me entienden que vamos a mostrar ahora? Les aseguro que vas a tener mucha referencia respecto a las fuerzas intermoleculares. Y luego verás qué tan complicado, fácil o sencillo puede resultar. Si hay alguna duda, consulta por favor por el chat o directamente con el micro, ¿ya? Atención entonces. Una idea general, dice. Presenta una molécula que puede ser polar o apolar, ¿no? Una molécula. Una segunda molécula del mismo tipo. Una tercera molécula, pero diferente. Las fuerzas intramoleculares, o también llamado enlace químico, se muestran en la unión entre X y Y, en el interior de la molécula, intra. Lo mismo también aquí en la otra molécula. Intramolecular, entre A y B. Esas fuerzas intramoleculares pueden ser simple, doble, triple. Esta molécula puede tener simple, puede tener doble, triple, etc. ¿Estamos? Intramolecular en el interior de la molécula. Y las fuerzas intermoleculares entre moléculas pueden ser fuerza de London, puente de hidrógeno, dipolo-dipolo. ¿Dónde se manifiesta? Entre moléculas. ¿Solamente ahí? ¿Del mismo tipo? No. Pueden ser moléculas diferentes. Fuerza intermolecular. ¿Estamos, chicos? ¿Sí? Si es en el interior de la molécula, puede ser simple, doble, triple. Si es en el exterior o entre moléculas, dipolo, fuerza de London, puente hidrógeno, dipolo-dipolo. Entonces, este diagrama, no digo que siempre va a ser así, sino que nos da una idea, como dice general.
para identificar, mediante este bosquejo, este diagrama, las diferencias que hay entre las interacciones, entre átomos, entre moléculas. Y vuelvo a repetir, entre átomos, electrones de valencia, estudiadas por Lewis. Entre moléculas, por la polaridad, estudiadas por London, estudiadas por Kisu, otros hombres de ciencia. ¿Sí? Entonces, si tienes, digamos, tienes una dificultad en cuanto a él, entonces recurres a un diagrama como tal. Y nos muestra un aspecto general. Cuando estudiamos los enlaces covalentes, estudiamos al simple, al doble, al triple, cómo se forman, cuántos electrones, todo. Cómo se representan, todos ellos. Ahora nuestra tarea es estudiar al dipolo-dipolo, a las fuerzas del hondo, al puente de hidrógeno. ¿Estamos? ¿Algún comentario? ¿No quedó bien claro en este diagrama? A ver. Michelle, Valerie, Josías, Adrián, Grecia. Algunos tienen su cámara apagada. Saben que eso no es correcto. Jean-Paul, ¿alguna duda respecto a este diagrama? Donde se muestran, repito por favor, la diferencia entre los enlaces químicos, simple, doble, triple, que son fuerzas intramoleculares, y las fuerzas de interacción entre moléculas. ¿Ya? Entonces iremos desarrollando uno tras uno. Sus características, cómo se determina sobre todo su punto de ebullición, que es una propiedad física muy importante. ¿Listos? Las fuerzas intermoleculares nos permiten explicar las propiedades físicas de las sustancias covalentes, o sea, las moléculas, como su viscosidad, tensión superficial, presión de vapor, punto de ebullición, etc. En capítulos siguientes vamos a estudiar exclusivamente qué es la viscosidad. Esta imagen que nos muestra dos líquidos, que uno cae por efecto de la gravedad de manera inmediata y otros demoran en resbalar o en caer, ¿no? La tensión superficial. Tenemos un vaso con una porción de agua, un palito de fósforo lo ponemos de manera vertical, flota, y si está de manera, horizontal, flota, y si es de manera vertical, se hunde. Un insecto, una araña, como puede caminar por la superficie del agua, tensión superficial. Todas estas propiedades dependen de las fuerzas intermoleculares, así como también la ebullición, la temperatura de ebullición. Las fuerzas intermoleculares también permiten explicar los cambios físicos de las sustancias, la vaporización, la licuación de los gases, licuar, congelar, solidificación, etc. ¿Ya? Bien,
Clasificación. Las fuerzas intermoleculares se van a clasificar en fuerzas de Van der Waals, dipolo-dipolo, dispersión de London, y las interacciones moderadamente fuertes, puente hidrógeno, ion-dipolo. Las fuerzas intermoleculares pueden ser entonces dipolo-dipolo, dispersión de London, puente de hidrógeno, ion-dipolo. Para identificar el tipo de fuerza intermolecular, el tipo de interacción entre moléculas que presentan, dice, las moléculas del mismo tipo o diferentes, se recurre principalmente a la polaridad de las moléculas. Esto es clave, muchachos, ¿eh? La polaridad. ¿Estamos? Solo resalta el maestro Einstein. Entonces, ahora podemos entonces complementar o indicar lo siguiente. Si quiero determinar el tipo de enlace entre átomos, recurro a Lewis, punto electrón. Y si quiero determinar la interacción entre moléculas, recurro a la polaridad de esa molécula. Y me va a indicar luego su fuerza intermolecular, ¿no? Así, ¿no? Primer tipo de interacción, dipolo-dipolo. No olvides que el dipolo era una molécula polar. Denominadas también fuerzas de Kisum, en honor al físico neerlandés Wilhelm Hendrik Kisum. Dipolo-dipolo también se llama como las fuerzas de Kisum. Bueno, como una referencia, ahí nos presentamos. Permite la unión entre moléculas polares debido a la presencia de los dipolos permanentes, estables, generados entre estas moléculas polares. Recuerden, muchachos, recuerden lo que había comentado al inicio. Las moléculas polares tienen dos extremos, parcialmente positivo, parcialmente negativo. Eso se llama un dipolo o un dipolo permanente. Todo el tiempo estará presente ese dipolo. Permanente o estable. Entonces, entre ellos se va a generar la fuerza de interacción. Aquí tenemos a un dipolo, hidrógeno-cloro. Cloro negativo, hidrógeno positivo. O también se dice la zona del hidrógeno que rodea el positivo y la zona que rodea al cloro negativo. Esto es un dipolo, molécula polar, hidrógeno-cloro. Vamos. ¿Ya? Si se encuentra en fase líquida, entonces lo que se va a tener es muchísimos dipolos. Por ejemplo, aquí he graficado 6. Se muestran 6 dipolos. Y la atracción, como esas flechitas que se muestran, están entre los extremos opuestos, miren. Cargas opuestas. Este primer dipolo con el segundo dipolo se están uniendo. El lado negativo con el lado positivo. Cuidado que aquí no hay electrones para decir que, bueno, acá profecía negativo ganó electrones y el otro positivo lo perdió. Así no se dice. Así no ocurre aquí. Insisto, chicos, por la polaridad. El extremo negativo de un dipolo con el extremo positivo del otro dipolo. Vemos esta molécula que aquí señalo, ¿se observan? Estoy señalando.
El extremo negativo con un positivo, positivo, positivo. ¿Ya? Así entonces se muestra, ¿no? Igual, ¿no? Este otro dipolo, ¿no? Un tercer dipolo, con el segundo dipolo, ¿no? Interactúan. Otros dipolos interactúan por zonas contrarias y opuestas. Dipolo, ¿no? ¿Se dan cuenta, muchachos? La interacción de cargas, pero opuestas, ¿no? Son, aunque débil, aunque poca, pero lo hay. Pero hay cargas por medio. Entonces, ahí se van a unir. ¿Listo? Entonces, esa imagen nos muestra entonces la interacción entre los dipolos permanentes. Estos son los dipolos permanentes generados por las moléculas polares, ¿ya? Aplicaciones entonces que se muestran, dice, para las moléculas diatómicas heteronucleares, o sea, diferentes núcleos, diferentes elementos, su polaridad e intensidad del dipolo-dipolo está relacionado con la diferencia de electronegatividades. A ver, ¿cómo funciona aquí? Escúchenme. Se puede tener 2, 3 o 4 moléculas polares. ¿De acuerdo? X, Y, W, etcétera. Moléculas polares. Y todas ellas se van a unir por la interacción quisil, dipolo-dipolo. Pero todas tendrán la misma intensidad. ¿Todas generarán la misma fuerza de atracción? No todas. ¿Cómo relaciono entonces en dónde o en cuál de las moléculas es más o menos intensa la fuerza de atracción dipolo-dipolo? Y va a depender, dice, de la diferencia de electronegatividad. Para empezar, con moléculas diatómicas. Ejemplo, para las siguientes moléculas al estado líquido, establecer el orden creciente según su punto de ebullición. Aquí tenemos 3 moléculas. La molécula del hidrógeno con el cloro, que hemos visto hace un momento ya, hidrógeno bromo, hidrógeno yodo. Si la fuerza dipolo-dipolo en el hidrógeno cloro es como 10, en el H bromo, ¿como cuánto será? ¿Más de 10? ¿Menos de 10? Y en el H yodo, y así. ¿Estamos? ¿A entender? Entonces verificamos que en el grupo 7 de la tabla está, aparte del flúor, el cloro, el bromo y el yodo. El unirlo con el hidrógeno, relacionamos la diferencia de electronegatividades. La diferencia de electronegatividad aumenta de abajo hacia arriba. Dice, a mayor diferencia de electronegatividad, mayor polaridad. Mayor será la fuerza de atracción dipolo-dipolo. Como nos dice aquí en este informe, para moléculas diatómicas, su polaridad e intensidad de la fuerza de atracción está relacionado con la diferencia de electronegatividades. Y eso es lo que mostramos aquí. También se dice que a mayor fuerza de interacción dipolo-dipolo, mayor será
la temperatura de ebullición. Según la intensidad del dipolo-dipolo, que tiene mucho que ver con la diferencia de electronegatividades. Cloro es más que en el bromo, más que en el yodo. Según la temperatura de ebullición, también se muestra. Para entender entonces, repito, si usted tiene una molécula diatómica con elementos diferentes, la fuerza dipolo-dipolo será mayor donde hay mayor diferencia de electronegatividad. Y si la intensidad es mayor en uno de ellos, él tendrá mayor punto de ebullición. ¿Estamos? Entonces, relacionamos esta primera interacción dipolo-dipolo. Fuerza de Kisu, interacción eléctrica. ¿No? ¿Listos? El dipolo-dipolo. Fuerza de London o dispersión de London, cualquiera de los dos. ¿No? Así se le va a denominar. Bien. A ver, chicos. Al inicio dice las moléculas apolares tienen una distribución simétrica de sus cargas. Si tiene una distribución simétrica, quiere decir que en total su resultante va a ser 0. Es una molécula que no tiene cargas, apolar. Si entre dos moléculas polares se unen con los dipolos de extremos opuestos en cargas, pregunta, ¿cómo uniremos las moléculas apolares si no tienen carga? Observen, una molécula apolar, una segunda molécula apolar, una tercera molécula apolar. Moléculas apolares. A ver, intentamos unirlos. ¿Se puede o no se puede? Así como están. ¿Será posible? ¿Qué me dicen? ¿O quién me dice? ¿Será posible así unirlos? Miren. Si no tiene un extremo positivo o negativo, no hay nada. Simétrica, o sea, al final es 0 en cargas. ¿Se podrá unir? La respuesta es no, no es posible. Entonces, pero no decir que, bueno, como no es posible, lo dejamos ahí y ahí queda. Entonces se experimentan, se realizan ciertas condiciones, se hacen unas pequeñas variantes y se dice lo siguiente, atención. Mediante ciertos factores externos, tales como la presión, la temperatura, etc., estas moléculas apolares logran impactar con mayor frecuencia e intensidad, logrando un reacomodo de cargas en la zona extranuclear, la zona de enlace, ¿no? Un reacomodo de cargas. O sea que al final va a aparecer, dice un reacomodo de carga, va a aparecer algo.
pero por sí solo, no. Se ha tenido que agregar algún factor externo, agregarle un poco de calor, someterla a una presión más de tal vez 4 o 5 atmósferas. Entonces, factores externos que van a modificar a una molécula apolar. Entonces, dice, con ese reacomodo de carga, se ha generado un dipolo temporal o instantáneo. Finalmente, estos dipolos temporales o instantáneos inducen o generan a los dipolos inducidos. Es ahí donde se muestra la interacción, fuerza o dispersión del ónulo. Es como que tal vez puede ocurrir así, ¿no? Como que un muchacho puede ser así como uno de ustedes, participa en una charla de carácter, digamos, científico, cultural. La labor que cumple un ingeniero, por ejemplo, de sistemas. Y luego, como has escuchado, te ha llamado la atención, comunicas a otros de tus compañeros. Oye, mira, esta carrera es así, ¿no? Requiere tal, es interesante. Entonces estás motivando a que el otro también, ¿no? También se adecue o siga esa carrera en general. Estás induciendo a que tu otro compañero también se motive, también tenga interés por esa carrera. Igual que puede ser un doctor, ¿no? Ahora que tanto se necesita en estos tiempos de pandemia. Voy a estudiar medicina. Uní con mi otro compañero, otro, sí, mira, la carrera de medicina es así, un esfuerzo, un sacrificio. Trabajar aquí, cumple esta función, motiva al otro, induces al otro. Pero no es porque tal vez, digamos, la información que te han dado al principio como que te han impuesto, no, sino que es propio de uno. Ahí uno puede mostrar la diferencia que hay con los ejemplos que aquí podemos presentar. Por cuenta propia, has ido a dar una charla o has visto por internet una información, te motivó y luego induces también a otros de tus compañeros, motivas al resto. Lo que sucede aquí en este caso es que la molécula polar no tiene carga, pero va a ser sometido a estas condiciones externas. Aumenta su desorden molecular, aumenta la energía de movimiento. Si antes colisionaban entre 10, ahora colisionarán 50, 80, con mayor frecuencia. Reacomodan sus cargas, su zona de la nube electrónica, la zona de enlace, los orbitales de enlace. Se genera un dipolo temporal o instantáneo que se originó en ese momento. Y luego va a inducir a las otras moléculas en torno. Tanto se van a acercar en una distancia más pequeñas o cortas, que ahí aparece la fuerza del ónulo. Observen, muchachos. Una de estas tres moléculas es esta. Ya se generó un dipolo temporal. No es un dipolo permanente como el caso anterior de una molécula polar. Esto existe en un pequeño espacio de tiempo, temporal. Ya se generó cargas como que fuese un dipolo permanente. Entonces, este dipolo temporal va a inducir a las otras moléculas. Inducen sus cargas. Induce a que puedan generar también ellos, ¿no?
cargas contrarias y opuestas. Se acercan lo más que pueden porque hay una pequeña atracción, o hay atracción en general, a estos dipolos inducidos, interactúan. No olvides, repito por favor, que son moléculas polares y debido al factor externo esto han generado. Y luego aparece la dispersión del óvulo. ¿Sí? Interesante, ¿no? ¿Vamos a entender? ¿Me entendieron el mecanismo, cómo ocurre aquí? ¿Sí? ¿Me entendió? A ver, Joel, Catherine, André, Piero. ¿Entendieron? Moléculas apolares, no hay cargas de por medio, sometido a condiciones externas. El factor más importante es la temperatura. Aumenta el desorden, aumenta el movimiento, aumenta el impacto, la colisión de las moléculas. Reacomodan sus cargas, dipolo temporal. Ellos inducen a otras moléculas, generan los dipolos inducidos. Dipolo temporal, dipolos inducidos, la fuerza de interacción, y siempre es eléctrico, cargas contrarias, se unen. ¿Ya? Así es. ¿Y qué tal si le quitamos el factor externo, le quitamos la presión, o otra vez retorna a lo que estaban inicialmente? Le quitamos la temperatura, o sea, lo enfriamos, o otra vez retornan al estado inicial. Pero eso no sucede con los dipolos de las moléculas polares. Eso no sucede. Esa distorsión o reacomodo de cargas que ocurre en la zona extranuclear, en la zona de enlace, se denomina polarizabilidad. Como acá dice que cuando impactan logran reacomodar sus cargas, eso se llama polarizabilidad. La polarizabilidad de las moléculas. Este tipo de interacción fue estudiada y analizada por el químico alemán Fritz Wolfgang London. De ahí se denomina fuerza de London, en honor al químico alemán, que ahí lo presentamos. Fritz London. Nos indica también, dice que los electrones, al estar en continuo movimiento, generan en tiempos muy breves dipolos temporales, instantáneos o inducidos. La fuerza eléctrica que se genera entre estos dipolos momentáneos se denomina fuerza de dispersión del óvulo. Un ejemplo, el bromo. El bromo es una molécula apolar, líquido. Tenemos dos moléculas de bromo. La distribución de sus cargas es simétrica. La resultante final, 0. No tiene carga, entonces, en total. Molécula apolar. Un dipolo instantáneo o temporal que se ha generado. Este dipolo instantáneo o temporal induce a otra molécula, dipolo inducido. Como se ha generado un dipolo instantáneo, positivo y negativo en cargas, induce a la segunda molécula. Reacomodan sus cargas y generan otro dipolo. Y la fuerza de dispersión de London que se muestra, se manifiesta en él. Estamos, muchachos. Dipolo, dipolo. Ahora, fuerzas de London. ¿Ya?
¿Alguna consulta hasta aquí? Las moléculas polares, dipolo-dipolo. Las moléculas apolares, fuerza del hondo, pero tiene un mecanismo previo. ¿Está bien? Dania, Jean-Paul, Marco, Michelle, Carlos, ¿sí? Si hay alguna duda, consulten, chicos, ¿eh? Muéstrenlo por el chat. O me indican de manera directa también, ¿eh? Bien. Habíamos comentado la intensidad de la fuerza de dipolo-dipolo, que no eran iguales entre las moléculas, y si son diatómicas, para empezar, ¿no? Diatómicas de elementos diferentes, depende mucho de la diferencia de electronegatividad. Pero aquí no puedo decir lo mismo, porque aquí van a ser la diferencia cero, es apolar. A ver, dice, la intensidad de la fuerza de dispersión del hondo depende de la polarizabilidad de la molécula, que está relacionado con la zona extranuclear, cantidad de electrones que presenta la molécula o el átomo en general. La fuerza de dispersión del hondo tienden a incrementar su intensidad cuando aumenta la masa molar de las moléculas. Una molécula pequeña tendrá fuerza del hondo muy débil. Una molécula grande, de masa molar grande, dimensión grande, tendrá mayor fuerza del hondo. Entonces, la intensidad de la fuerza del hondo para estas moléculas se determina con su masa molar, o sea, la masa o la dimensión, el tamaño de la molécula. Ordenen los siguientes puntos de ebullición para las moléculas de los halógenos. Los halógenos, flúor, cloro, bromo, yodo. La masa molar o el tamaño molecular. El flúor 38. En la tabla periódica figura un valor que se llama el peso atómico. Lo multiplicamos por 2, sería 38. El flúor es 19. En la tabla periódica encontraremos que el cloro vale 35.5. Y si son 2 serían 71. Esa es la masa de la molécula. Como puedes observar, es mucho mayor que el flúor. La molécula del cloro es más grande que la molécula del flúor. Y el bromo tiene 80 por 260. Y el yodo es mayor, ¿no? ¿Listos? Observamos sus masas molares, masa de la molécula, masa o tamaño de la molécula. Flúor, cloro, bromo, yodo. En ese orden aumentan. Flúor, cloro, bromo y yodo. La molécula de mayor dimensión, la molécula más grande, mayor tamaño, será el yodo. Y el más pequeño, el flúor. Entonces, ahí donde habrá mayor intensidad del hondo.
polarizabilidad. El yodo más que el bromo, más que el cloro, más que el flúor. El yodo se polariza más, tiene mayor cargas. Si el flúor genera 2 cargas, por ejemplo, el yodo generaría 100. Si el cloro genera 20, el bromo generará 80, el yodo 100. Mayor carga, mayor grado de polarizabilidad. Entonces la fuerza de dispersión de London también cumple esa relación. Entonces, que quede claro por favor aquí, para moléculas apolares, la intensidad de London se manifiesta con mayor intensidad en moléculas mucho más grandes o de mayor dimensión. Y también, de paso, la temperatura de ebullición como una propiedad física que se explica mediante las interacciones moleculares. Ahí está. Yodo más que el bromo más que el cloro y más que el flúor. ¿Ya? En general se cumple. Siempre estamos en moléculas apolares. Mayor polarizabilidad, mayor fuerza o dispersión del hondo y mayor será su punto de ebullición. Bueno, aquí se repite lo del flúor y lo del cloro. Ambas moléculas son apolares, a ver aquí comentando un poco más. Solo presentan fuerzas de London, flúor el bromo. Del flúor es menos 188, del bromo 89. ¿Listo? Bien, ahora ojito con él. Ojo con lo que voy a comentar aquí. Atentos y escúchenme por favor. Dice, la fuerza de dispersión del hondo se manifiestan en todo tipo de moléculas, polares y apolares. Por eso, hasta ese momento me dijo que entre moléculas polares, dipolo-dipolo, entre moléculas apolares, fuerza del hondo. Total, ¿qué quedamos? ¿Sí? ¿Está claro o no? ¿Sí? Eso hemos comentado. Moléculas polares, dipolo-dipolo. Apolares, fuerza del hondo. Pero ahora, atención que esta información es muy interesante. Importante porque esto pregunta examen de admisión. La dispersión de London se presenta en todo tipo de moléculas, sean polares y apolares. Pero son las únicas, son las que resaltan más en moléculas apolares. Entonces, chicos, atención por favor, observen, ¿no? Esta molécula es el oxígeno, es una molécula apolar. ¿Qué tipo de interacción habrá en la molécula apolar? Solamente fuerza del hondo.
Esta molécula es el gas carbónico, el CO2. Es una molécula también apolar. ¿Qué tipo de interacción? Fuerza del hondo. No hay más. Las únicas son, en las moléculas apolares, fuerza del hondo. Pero ahora vean esta molécula. Esta molécula es polar. ¿Qué tipo de interacción habrá en esta molécula polar? Dipolo-dipolo y también fuerza del hondo, en menor grado, en una pequeñísima o bajísima intensidad. Si del dipolo-dipolo es como 95%, 5% del hondo, mínimo, se estudia la que más resalta. Se comenta, se desarrolla, ¿no? Se informa lo que más resalta. Pero no dejar de lado que también tiene la otra interacción. Aquí tenemos otra molécula de naturaleza polar. Dipolo-dipolo y fuerza del hondo. ¿Ya? ¿Estamos entonces? Así es, muchachos, ¿eh? Señorita Andrea Hidalgo, ¿me está escuchando? Sí, 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 profesor. ¿Podrías decirme cómo determino el tipo de interacción molecular? ¿Qué herramienta necesito para definir si es dipolo-dipolo o fuerza del hondo? Los dos que estamos viendo hasta el momento. ¿Qué necesito? ¿Cuál es mi herramienta importante? A ver, señorita Andrea, ¿qué estamos comentando? ¿O qué he comentado? ¿Qué dice el aspecto teórico? ¿Qué debe usted tener en cuenta? Te dan una lista de moléculas y te dicen cuál de ellas tiene fuerza del hondo, dipolo-dipolo. Claro, la fuerza del hondo en todas las moléculas y el dipolo-dipolo. ¿Sí, señorita Andrea? ¿No me escuchó? A ver, un caballero, Josías Solier. Josías Solier. Nada. Varas Aarón.
Varas, Aarón, Estefano. Ya, entonces, no sé si me están entendiendo, por eso es que yo les hago unas preguntas así al azar. Usted ve, todo esto es cuestión teórica, no hay nada de cálculo. Y las preguntas de admisión te van a dar de esa manera. Identificar el tipo de interacción entre las moléculas, ¿ya? Entonces, vuelvo a repetir, señorita Andrea, si me está escuchando, para definir el tipo de interacción necesito la polaridad de la molécula. Como ser bien claro si la molécula es o no es polar. Algo más. Como dice en el último informe, en la parte, hemos comentado hasta la última parte, dice, todas las moléculas tienen fuerzas de London, todas, sean polares o apolares. Pero las moléculas apolares, solo las apolares, tienen fuerza de London. ¿Ya? Bien. Si son polares, son dipolos permanentes. No hay problema en ese sentido, ¿sí? Interactúan. Pero si son moléculas apolares, hay que hacer todo un mecanismo previo. Generar un dipolo temporal, lograr que él induzca o induce a otras moléculas, generar los dipolos instantáneos, momentáneos, inducidos, y ahí aparece la interacción, fuerza de luz. ¿Ya? Estamos. Y se relacionaba con una propiedad, la temperatura de ebullición. La temperatura de ebullición. Cómo se relaciona para moléculas polares y cómo para moléculas apolares. ¿Estamos? ¿Alguna consulta que quieran hacer hasta aquí? Marco, Catherine, Jorge, Joel, Jean-Paul. Porque ahora vamos a continuar mostrando la otra interacción, el puente de hidrógeno. ¿Ya?
Bien, a ver, otro ejemplo con respecto a las fuerzas del London, ¿no? Estas tres sustancias que se muestran vienen a ser hidrocarburos. Carbono, hidrógeno, hidrocarburos. Son hidrocarburos, nos muestra entonces y decimos, ahí están los tres de ellos, ¿no? Ponemos de una forma ya desarrollada tanto los carbonos como los hidrógenos. Se conoce como el metano, el etano y el propano. Al margen de los nombres, analizamos las moléculas. Y todo hidrocarburo es molécula apolar. ¿De acuerdo? Para empezar, apolares. ¿Y cómo era la relación de la intensidad de la fuerza del London? Dependen de la masa molar, de la dimensión, el tamaño de la molécula. Relación de la masa molar. El propano tiene 3 carbonos, el etano tiene 2, el metano tiene 1. Observamos que el propano tiene mayor masa molar. Entonces la intensidad, la fuerza del London, justamente obedece también a esa misma relación. La intensidad se relaciona con la masa molar, cuando son moléculas apolares. Aquí vemos. La intensidad de la fuerza del London se muestra tal como se muestra también la relación de sus masas molares. ¿Ya? Para los hidrocarburos podemos generalizar. A mayor número de carbonos, mayor masa molar. Por lo tanto, mayor será la fuerza del London. A mayor número de carbonos, mayor es la masa molar, la dimensión, el tamaño de la molécula, y mayor será la intensidad de la fuerza del London. También podemos relacionar sus temperaturas de ebullición. No olvides que la temperatura de ebullición también se relaciona con la intensidad que muestra tanto el dipolo-dipolo como también la fuerza del London. Bien, entonces dice, a mayor cantidad de carbonos, mayor será la masa molar o el tamaño de la molécula. Por lo tanto, mayor temperatura de ebullición. Luego se tiene el metano, menos 162 grados, su punto de ebullición. El etano, menos 89. El propano, menos 42. Aumenta su punto de ebullición. ¿Ya? Bien, entonces, cuando se tratan de hidrocarburos, la tarea entonces es que identifiques la cantidad de carbonos y hidrógeno. El de mayor tendrá mayor punto de ebullición, porque tiene mayor fuerza del London, mayor dimensión de su molécula.
Ordene según las temperaturas de ebullición para las siguientes sustancias. Otra vez hidrocarburos, pentano y neopentano. El pentano tiene 5 carbonos, 12 hidrógenos. El neopentano también 5 carbonos, 12 hidrógenos. Los dos tienen la misma fórmula, pero son compuestos diferentes, muchachos. Son hidrocarburos que tienen la misma fórmula y el mismo valor en el peso molecular, pero son compuestos totalmente distintos. Son compuestos diferentes. Se trata de los isómeros estructurales. Ese término de isómeros significa que tienen la misma fórmula, pero son compuestos diferentes. Repito, chicos, ¿no? El término isómero indica la misma fórmula, pero son compuestos diferentes. Entonces se cumple que en el pentano, miren, 5 carbonos, como es de manera lineal, se están interactuando estos carbonos. Bueno, esto es una molécula y debajo está otra molécula. Son 2 moléculas. Que puede ocurrir en una tercera, cuarta, quinta, n moléculas. 2 moléculas del pentano están unidos o hay una fuerza de atracción, tal como se muestra. Y en la molécula del neopentano solamente hay 3 interacciones. Mayor interacción en el N-pentano, menor interacción neopentano. La temperatura de ebullición es mayor en el hidrocarburo lineal. El ramificado disminuye. ¿Ya? ¿Estamos? Entonces, cuando se trata de hidrocarburos con la misma fórmula, se tiene que recurrir qué tanto está ramificado, ¿no? No son muy comunes, pero sí hay ejercicios que tal vez podemos encontrar y lo relacionamos de esa manera, ¿no? Bien, vamos a comentar sobre el enlace puente de hidrógeno. Dice, este tipo de interacción molecular se manifiesta solo entre las moléculas polares. Primer requisito, molécula polar. Y además, dice, segundo requisito, estas moléculas deben presentar enlace interatómico. Tiene que unirse hidrógeno-flúor, hidrógeno-oxígeno, hidrógeno-nitrógeno. ¿Ya? O sea, por un lado la molécula tiene que ser polar y por otro lado la molécula tiene que presentar uno de estos 3 enlaces. Aquí la fuerza de interacción se da entre el par libre de electrones del flúor, oxígeno, nitrógeno, de una molécula con el átomo de hidrógeno de la otra molécula que tiene alta polaridad. Las moléculas que lo presentan se hacen denominar líquidos asociados debido a su alto grado de interacción eléctrica. Líquidos asociados. Son moléculas que presentan puente de hidrógeno. Estas moléculas también están influenciadas por las fuerzas de London.
en un menor grado. O sea que en esta interacción puente-hidrógeno también hay London. Recuerden que la fuerza de London se manifiesta en todo tipo de moléculas. Estas fuerzas de interacción puente de hidrógeno fueron estudiadas por los químicos estadounidenses Wendell Latimer y Ward Rodebus. Presentaron todo este comentario, toda esta información, gracias a estos dos hombres de ciencia, en la cual pues hoy en día estudiamos, y hay muchas moléculas que presentan o que utilizamos en todo caso en nuestra vida diaria. Puente de hidrógeno. No es correcto decirle enlace, pero así aparecen en los libros. Otros libros dicen enlace solamente es cuando hay unión de átomos, enlace químico. Cuando hay enlace de electrones, y acá no hay electrones de por medio. Siempre la polaridad. A ver, ejemplo. En la molécula del agua líquida, atentos muchachos, la teoría ahora lo presentamos en un ejemplo. ¿Eh? A ver, me dejo entender por favor y observando este diagrama. Un recipiente se recolecta una porción de agua líquida, uno de sus puntos sí lo proyectamos miles de veces, que encontraremos, por ejemplo aquí, molécula de agua. ¿Ya? Las moléculas de agua son moléculas polares. El oxígeno tiene pares no enlazantes. ¿Están observando? ¿Sí? El átomo de oxígeno tiene dos pares no enlazantes. Esta molécula de agua polar, los extremos del hidrógeno tendrán la zona positiva y los extremos del oxígeno, por los pares no enlazantes, la zona negativa. ¿Estamos? Un dipolo entonces. Un dipolo permanente, ¿no? Podría decir entonces, zona del hidrógeno positivo, zona del oxígeno negativo, por los pares no enlazantes. Entonces, la información dice, a ver, repito, aquí podemos retroceder. Aquí la fuerza de interacción se da entre el par libre de electrones de una molécula con el átomo de hidrógeno de la otra molécula. El par libre de electrones del oxígeno, que es la zona negativa, con el hidrógeno positivo de la otra molécula. El par libre del oxígeno de una molécula con el hidrógeno positivo de la otra molécula. Y se están generando los puentes de hidrógeno. Se observa que cada molécula de agua se asocia a otras 4 de ellas. Cada molécula se asocia a otras 4. ¿Ya? Bien, entonces observamos en esta imagen el oxígeno de una molécula con el hidrógeno de otra molécula.
Como podríamos decir, el hidrógeno sirve de puente para unir dos moléculas de agua. Puente de hidrógeno. El pisco o en el vino. El pisco se obtiene del destilado del zumo de uvas. Contiene agua, contiene etanol, contiene sacarosa, azúcar. Proyectamos miles de veces una porción del líquido del pisco y encontraremos dos tipos de moléculas. En el caso anterior eran solo moléculas de agua. Aquí ahora moléculas diferentes. Uno es el etanol polar y el otro es la molécula de agua también polar. El etanol tiene en su extremo OH, oxígeno, hidrógeno. El agua tiene hidrógeno, oxígeno, no hay problema con ello. Y nuevamente, el par de electrones del oxígeno de una molécula que genera el lado negativo interactúa con el lado positivo de la otra molécula donde está el hidrógeno. Pero ese hidrógeno tiene que estar unido al oxígeno, no al carbono, cuidado. Vean que el hidrógeno del carbono no hay ni carga, no hay nada siquiera. No se estudia, no se analiza. La fuerza se da entre el extremo hidrógeno-oxígeno, tanto del etanol como la del agua. Se van generando entonces los puentes de hidrógeno. Ya, ahí están los puentes de hidrógeno. Un ejemplo. Ordene según la temperatura de ebullición. Nuevamente, hemos visto ebullición cuando moléculas son apolares, cuando son polares, y ahora cuando tienen este caso particular del puente de hidrógeno. El agua, el peróxido de hidrógeno y el alcohol. Peróxido de hidrógeno, el agua, y el metanol, el alcohol. En el peróxido de hidrógeno habrá 6 enlaces de hidrógeno, 6 puentes de hidrógeno. En el agua hay 4. 2 hidrógenos y por los 2 pares no enlazantes del oxígeno. En el metanol habrán 3 de ellos. 2 por los oxígenos y 1 por el hidrógeno del extremo. La pregunta es entonces, ¿quién tendrá mayor punto de ebullición? A mayor número de enlaces de hidrógeno, mayor temperatura de ebullición. Si usted recuerda, a mayor fuerza de London, mayor punto de ebullición. A mayor fuerza dipolo-dipolo, mayor punto de ebullición. A mayor número de enlaces de hidrógeno o puentes de hidrógeno, mayor temperatura de ebullición. Luego se cumple. El alcohol hierve a 65 grados, el agua hierve a 100 y el peróxido a 150. ¿Cómo explicar el alto punto de ebullición del peróxido? Por su fuerza de interacción puente de hidrógeno. ¿Cómo explicar el alto punto de ebullición del agua? 100 grados, por sus puentes de hidrógeno. Interacción entre sus moléculas llamado puentes de hidrógeno. Y ellos son líquidos asociados. Bueno, y para completar la teoría, la fuerza ion dipolo.
Sal disuelta en agua. La sal es un compuesto iónico. El agua es un compuesto covalente y va a generar un dipolo. En esta imagen, un poco de sal que se va a disolver en el agua. Y aquí mostramos la estructura de la sal. Iones positivos y negativos. Una molécula de agua por el extremo contrario al negativo se va a acercar. Observen, carga negativa, carga positiva. Otra molécula de agua por cargas contrarias que se van a acercar. Tenemos una molécula, otra molécula de agua, varias moléculas de agua. Estas moléculas de agua van a rodear a los iones, ¿no? El ion negativo se ve rodeado por la parte positiva, hidrógeno del agua. El ion positivo con la parte negativa de las moléculas de agua. Entonces, en esta fuerza de atracción se da entre la molécula polar, que es el agua, y el ion del compuesto iónico, el ion negativo y el ion positivo. Si es la sal, este negativo es el cloro. Cloro negativo rodeado por moléculas de agua. Interacción ion-dipolo. En el otro caso, el positivo sería el catión sodio, rodeado por moléculas de agua. Ion-dipolo. Por eso se dice que la sal es soluble en agua. Se disuelve y eso es lo que va a ocurrir, rodeado por los dipolos del agua. Bien. Esto entonces, chicos, ¿ya? Sería la parte teórica. ¿Alguna consulta hasta aquí? Puente de, como es, fuerzas de London, Kisu, ¿no? Dipolo-dipolo, puente de hidrógeno. Bien, entonces vamos a mostrar unos ejercicios. Para complementar nuestro aspecto teórico, ¿no? Dice, ¿ven? Con respecto a las fuerzas intermoleculares, está relacionada con las propiedades físicas de las sustancias moleculares. Son más débiles que el enlace covalente. Se manifiestan principalmente en los estados condensados de la materia. ¿Qué respuesta marcaremos en él? A ver, Valeris 1 y 4, a ver. Conociendo el tipo de interacción molecular y los átomos que lo constituyen, se pueden predecir diversas propiedades físicas para las moléculas. Por lo tanto, es verdadero. 1 es correcto. Muy bien, 1 es verdad. 2.
son más débiles que los enlaces covalentes. Por lo general, ¿qué es lo que se cumple? La fuerza intramolecular, simple, doble, triple, es más intenso que la fuerza intermolecular. Por lo tanto, es correcto también. Son más débiles que los enlaces covalentes, nos preguntan. Se manifiesta con intensidad referencia y mayor referencia en los estados condensados. Verdadero. ¿Ya? Las tres proposiciones son correctas. Muy bien. Las fuerzas dipolo-dipolo son de naturaleza eléctrica. Se forman entre moléculas con momento dipolar mayor que cero. Cuando una molécula tiene un momento dipolar, dice mayor que cero, eso indica que es una molécula polar. La fuerza de puente hidrógeno es un tipo especial. Se forma entre moléculas polares que poseen hidrógeno unido al flúor, al oxígeno o al nitrógeno. Las fuerzas del London se presentan en todo tipo de moléculas y surgen entre dipolos instantáneos y dipolos inducidos. ¿Cuál es la respuesta? La interacción dipolo-dipolo, denominado también fuerzas de Kisu, se manifiestan entre moléculas polares, las cuales presentan un momento dipolar diferente de cero. Verdadero, entonces. La primera proposición es correcta. ¿Ya? Las fuerzas de interacción puente de hidrógeno es un tipo especial que presentan las moléculas polares, donde las moléculas deben presentar los enlaces interatómicos HF, HO, HN. Por lo tanto, es verdadero. Las fuerzas de interacción de London se presentan en todo tipo de moléculas, especialmente entre moléculas apolares, donde se generan a los dipolos temporales, inducidos o también momentáneos, mediante ciertos factores externos, logrando un reacomodo de cargas en la zona extranuclear. Por lo tanto, es verdadero. Respuesta: las tres proposiciones son correctas. ¿Ya? Tercera pregunta. Determine si las siguientes proposiciones son verdaderas o falsas. A ver, las fuerzas de Kisu, dipolo-dipolo, en el H-yodo son más intensas que en el H-cloro. Las fuerzas dipolo-dipolo o las fuerzas de Kisu en el H-cloro son más débiles que en el H-bromo. Las fuerzas de London en el H-bromo son más débiles que en el H-yodo. A ver. A mayor diferencia de electronegatividad, mayor fuerza de interacción dipolo-dipolo. La diferencia de electronegatividad en el H-cloro es más que en el H-bromo, más que en el H-yodo. Por lo tanto, el dipolo-dipolo, la intensidad del dipolo-dipolo es mayor
en el cloro. La fuerza del hondo, ¿dónde es mayor? Ahora aquí se da al revés, miren. Escuchen, por favor. Escúchenme aquí, miren cómo funciona ahora aquí, ¿eh? Si el H-cloro tiene una mayor interacción dipolo-dipolo, significa que tendrá menor fuerza del hondo. ¿Nos va a entender? Si el H-yodo, hidrógeno-yodo, tiene menor dipolo-dipolo, significa que tiene mayor fuerza del hondo. O sea, el dipolo-dipolo, la interacción es entre el dipolo-dipolo y la fuerza del hondo son inversas. H-cloro, H-bromo, H-yodo. Bien, entonces vamos ahora con las respuestas. La fuerza de Kisum en el H-yodo son más intensas que en el H-cloro. Eso es falso. Las fuerzas de dipolo-dipolo en el H-cloro son más débiles que en el H-bromo. Falso. Las fuerzas del hondo en el H-bromo son más débiles que en el H-yodo. Verdadero. Al agregar cuidadosamente 5 mililitros de tetracloruro de carbono a 20 mililitros de agua, colocada en un tubo de ensayo, se observan dos fases líquidas. Dadas las siguientes proposiciones formuladas en base a lo ocurrido, ¿cuáles son correctas? Relación de densidades. Tetracloruro con el agua, 1.59. Primera proposición. El tetracloruro de carbono es apolar. La fuerza intermolecular en la fase líquida superior son de tipo dipolo instantáneo inducido. La fuerza intermolecular en la fase líquida inferior son del tipo dispersión del hondo. Atentos, muchachos. Vamos con la solución, dice. Tetracloruro de carbono, molécula apolar. El agua es una molécula polar. Por lo tanto, estas dos moléculas no son solubles, no se van a disolver. Y si no se van a disolver, ¿qué es lo que va a quedar luego? Si la relación de densidades es más de 1, 1.6, quiere decir que la densidad del tetracloruro es mayor que la del agua. ¿Está claro, muchachos? ¿Sí ahí? Repito, a ver. Dato. La densidad del tetracloruro con el agua, la relación es 1.59. ¿Quién es mayor? El tetracloruro, entonces, es mayor que la del agua. Por lo tanto, en un recipiente vertimos agua y tetracloruro. ¿Por qué así? ¿Por qué no al revés? Justamente por la densidad. El tetracloruro, por ser más denso, irá a la parte inferior. El agua, por ser más liviano, estaría flotando. Y no se disuelven. No son solubles. Están separados ahí. Mientras más denso sea un líquido o una muestra, irá al fondo del recipiente. Los más livianos irán flotando, estarán flotando. El agua tiene interacción puente de hidrógeno
El tetracloruro, por ser molécula apolar, fuerza del hondo. ¿Ya? Por lo tanto, el tetracloruro es apolar, verdadero. En la fase líquida superior son del tipo dipolo instantáneo, dipolo inducido, falso, el puente de hidrógeno. Las fuerzas intermoleculares en la fase líquida inferior son del tipo dispersión del hondo, verdadero, porque la molécula es apolar. La respuesta entonces, ¿cuáles son correctas? 1 y 3. Sería la letra E. 1 y 3. Pregunta 5. Se muestran las estructuras de 3 sustancias, fenol, benceno, tolueno. En 2 sustancias, sus moléculas solo se unen por fuerzas del hondo. La primera sí sería falso, al ojo, como dicen, porque en toda molécula, sea polar o apolar, existirán las fuerzas del hondo. Así directo. La primera ya es falsa, ¿no? El tolueno hierve a mayor temperatura que el benceno. Si el tolueno es polar, la respuesta será correcta. El fenol hierve a mayor temperatura que el benceno y el tolueno. Habría que ver o determinar sus fuerzas intermoleculares. Intensidad molecular. El fenol es más que el tolueno y más que el benceno. ¿Por qué el fenol es mayor? ¿En qué nos basamos? ¿En qué justificamos que el fenol tiene mayor intensidad entre sus moléculas? Porque está unido hidrógeno-oxígeno. Por aquí hay puente de hidrógeno, ¿no? Más intenso entonces. Luego el tolueno, porque esto es una molécula polar. El benceno es una molécula apolar, fuerza del hondo. Entonces la intensidad se da, el puente hidrógeno es más que el dipolo-dipolo y más que la fuerza del hondo. Fenol, tolueno, benceno. Las fuerzas del hondo están presentes en todo tipo de molécula, por lo tanto es falsa. La fuerza del hondo está presente en todo tipo... esto se repite. Esto se repite, entonces dejamos de lado. La temperatura de ebullición del fenol es más que el tolueno, más que el benceno. Esto lo podemos corroborar en libros, en tablas, o en internet recurrimos, buscamos sus valores y encontraremos ellos. Justificamos lo que es el valor experimental. Por lo tanto, la respuesta es correcta. A ver, aquí faltó uno. La primera proposición es falso. La segunda, el tolueno hierve a mayor temperatura que el benceno. Eso es verdad. El fenol hierve a mayor temperatura que el benceno y el tolueno, ¿verdad? FBE. ¿Ya? Muy bien, correcto, muy bien. FBE. Correcto. Bien, chicos, a ver, esperan por favor un minutito para completar la pregunta número 6. Nos dice: los alcanos son hidrocarburos saturados que se caracterizan por poseer isómeros estructurales. Vemos que tienen la misma fórmula, ¿no? Pero son moléculas diferentes, son isómeros. Uno es lineal, el isopentano tiene una rama, el neopentano tiene 2 ramas. ¿Cómo se trataba con estos tipos de hidrocarburos cuando son isómeros? Para los hidrocarburos que son isómeros estructurales se cumple. A mayor ramificación,
menor será la intensidad de la fuerza del hondo. ¿Ya? Cuanto más cuanto más ramas tenga, menor será la intensidad. Las moléculas lineales tienen mayor intensidad de la fuerza del hondo. Luego se cumple. La fuerza del hondo será mayor en el pentano, que es lineal. Luego en el isopentano, que tiene una rama. Luego en el neopentano, que tiene 2 ramas. Temperatura de ebullición, por tener mayor fuerza del hondo en el pentano, será mayor. El neopentano, por tener menor fuerza del hondo, será menor. Lo encontramos en tablas o valores termodinámicos, sus valores correspondientes, de manera experimental. La volatilidad, chicos, con el punto de ebullición son inversas. Son inversas, ¿no? Pentano, isopentano, neopentano. Por lo tanto, las 3 proposiciones serán correctas. El neopentano es más volátil que el pentano, ¿sí? Se evapora más rápido. El neopentano hierve a menor temperatura que el isopentano. El neopentano hierve a 10 grados, el iso a 28, verdadero. Las fuerzas intermoleculares en el pentano son más fuertes que en el isopentano. En el pentano, por ser lineal, es más que el isopentano, verdadero. Bueno, chicos, disculpen que nos haya demorado un poquito, pero espero que hayan entendido, hayan podido captar la idea de lo que son las fuerzas intermoleculares. ¿Ya? Bueno, agradeciendo su presencia, espero que siempre participen, colaboren, pregunten alguna duda que tengan. ¿De acuerdo? Así entonces, me voy despidiendo. Y agradeciéndoles por su presencia y deseándoles pues que tengan un buen día y que cuiden sobre todo la salud, ¿no? Ustedes y su familia, protéjanse y a seguir estudiando, muchachos, ¿eh? Entonces me voy despidiendo si no había alguna pregunta. No, profesor. Hasta luego, chicos. Hasta luego, muchachos. Cuídense mucho. Hasta la vista.